La Guerra de los 100 Años fue un conflicto intermitente entre los reinos de Francia e Inglaterra, que duró desde 1337 hasta 1453, abarcando 116 años. Sus causas principales fueron disputas dinásticas, territoriales y feudales. Tras la muerte del rey Carlos IV de Francia, sin un heredero varón, el rey Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono francés, pero los franceses eligieron a Felipe VI, primo de Carlos IV. Además, Inglaterra controlaba regiones del suroeste de Francia, como Aquitania, y estos territorios fueron una fuente constante de tensión. La estructura feudal complicaba las relaciones entre los nobles franceses e ingleses, añadiendo complejidad al conflicto. El desarrollo de la guerra se puede dividir en varias fases. La primera fase, entre 1337 a 1360, vio importantes victorias inglesas en batallas como Crécy y Poitiers, concluyendo con el Tratado de Brittany, que otorgó grandes concesiones territoriales a Inglaterra. La segunda fase, entre 1369 y 1389, fue una recuperación francesa bajo Carlos V, quien mediante estrategias de desgaste logró recuperar territorios perdidos. La tercera fase, entre 1415 y 1429, incluyó la victoria decisiva de Enrique V de Inglaterra en Agincourt y el Tratado de Troyes, que reconocía a Enrique V como heredero del trono francés. Sin embargo, su muerte prematura complicó la situación. La cuarta fase, entre 1429 y 1453, fue marcada por la intervención de Juana de Arco, quien inspiró a los franceses a resistir y revertir los avances ingleses, culminando en la caída de Burdeos en 1453 y en el fin del conflicto. Las consecuencias de la Guerra de los 100 Años fueron significativas. En términos políticos, debilitó la autoridad feudal y fortaleció el poder centralizado de las monarquías. En Francia, el rey consolidó su control sobre los nobles, mientras que en Inglaterra la pérdida de territorios y el costo de la guerra llevaron a tensiones internas que culminaron en la Guerra de las Dos Rosas. Además, la guerra impulsó innovaciones militares y tuvo un profundo impacto en la sociedad y la economía de ambos reinos. La Guerra de los 100 Años terminó con una victoria decisiva para Francia. A lo largo del conflicto, Francia logró recuperar casi todos los territorios que había perdido inicialmente ante Inglaterra. La fase final de la guerra fue marcada por importantes victorias francesas y la intervención de figuras claves como Juana de Arco, quien inspiró a los franceses a resistir y a expulsar a los ingleses de gran parte de su territorio. Imagina un mundo en el que la Guerra de los 100 Años nunca ocurrió. En lugar de un conflicto prolongado entre Francia e Inglaterra, se llegó a un acuerdo de paz duradero que cambió drásticamente la historia medieval de Europa. ¿Qué eventos podrían haber llevado a este acuerdo y cómo habría sido diferente el panorama social, político, económico y militar del continente? En el año 1328, tras la muerte del rey Carlos IV de Francia, en lugar de reclamar el trono, el rey Eduardo III de Inglaterra decide reforzar la alianza con Francia a través de un matrimonio diplomático. ¿Cómo podría haber cambiado el curso de la historia con esta decisión? Este matrimonio no solo consolidó la paz entre las dos potencias, sino que también permitió un flujo continuo de comercio y cultura entre ambas naciones. Las Cortes de París y Londres se convirtieron en centros vibrantes de intercambio cultural, donde artistas, poetas y científicos compartieron sus conocimientos y creaciones sin la interrupción de la guerra. ¿Cómo habría afectado la estabilidad política a la estructura social de la época? Con la paz, los campesinos y la clase trabajadora en Francia e Inglaterra no habrían sido llamados a luchar en batallas sangrientas. En cambio, pudieron centrarse en el desarrollo agrícola y artesanal, lo que llevó a un aumento en la producción y una mejora en la calidad de vida. Las ciudades crecieron y prosperaron, y el surgimiento de una burguesía próspera comenzó a transformar la estructura social medieval. Las universidades florecieron, ya que los recursos que habrían sido destinados a la guerra se invirtieron en la educación y la investigación. ¿Qué impacto tuvo la ausencia de guerra en la economía europea? Sin los gastos astronómicos en campañas militares, ambos reinos pudieron invertir en infraestructura, como caminos, puentes y puertos,
facilitando el comercio y el movimiento de personas y bienes. El comercio entre Europa y el resto del mundo se intensificó y las ciudades portuarias como Burdeos y Londres se convirtieron en importantes centros de intercambio. Esta prosperidad económica también fomentó la exploración y el descubrimiento, allanando el camino para la era de los grandes exploradores. Y en términos militares, ¿cómo se reconfiguraron las fuerzas de ambos reinos? Sin la necesidad constante de reclutar y mantener grandes ejércitos, tanto Francia como Inglaterra pudieron enfocarse en desarrollar tecnologías y estrategias militares más avanzadas. Esto no solo preparó a ambos países para futuros conflictos potenciales con otros poderes, sino que también permitió un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales. Las milicias locales y las guardias urbanas se fortalecieron, creando un sentido de seguridad interna que promovió la estabilidad. ¿Cómo se vieron afectadas las relaciones internacionales en este nuevo escenario? La paz en Francia e Inglaterra tuvo un efecto dominó en el resto de Europa. Otros reinos y estados observaron los beneficios de la estabilidad y comenzaron a buscar resoluciones pacíficas a sus propios conflictos. La diplomacia y los tratados se convirtieron en las herramientas principales para resolver disputas, reduciendo significativamente la frecuencia y la brutalidad de la guerra en todo el continente. Esta era de relativa paz permitió a Europa concentrarse en la innovación y el desarrollo cultural. En resumen, la ausencia de la Guerra de los 100 años habría transformado Europa en una región más próspera, estable y avanzada. La paz entre Francia e Inglaterra no solo cambió el curso de sus propias historias, sino que también influyó profundamente en el desarrollo social, económico, político y militar del continente. ¿Cómo habría sido vivir en Europa donde la guerra no era la norma, sino la excepción? En resumen, si no se hubiera presentado esa cruenta guerra, la suerte de Europa habría sido totalmente distinta. ¿Qué opinas de este escenario alternativo? Me interesa mucho tu comentario y recuerda escribirlo en la caja de comentarios. No te olvides tampoco de darle like y compartir este video. Nos vemos en una próxima entrega de Toby Curioso.